Queridos hermanos y hermanas en Cristo, un cordial saludo a todos y un abrazo en Cristo Jesús y su Madre Santísima, la Virgen María, llena del Espíritu Santo. Es ella quien nos enseña cómo dejarse enriquecer por Dios, qué significa responder al llamado del Señor y cómo perseverar a pesar de que humanamente a veces todo puede parecer perdido. Recordamos esta oración del salmista: tengo los ojos puestos en el Señor, como el siervo tiene los ojos puestos en su Señor. Así debería estar nuestra mirada, sobre todo esta mirada de nuestro corazón y nuestra mente, nuestros pensamientos puestos en el Señor, para que no nos perdamos en el camino de la vida. Y es justamente la Virgen María quien nos enseña eso, porque ella lo vivió de manera plena y completa. Queridos, hoy queremos poner nuestra mirada en la solemnidad de la venida del Espíritu Santo, pero antes parece oportuno explicar dos cosas que parecen ser muy interesantes y también importantes. La primera es la cuestión del cumpleaños de la Iglesia. Muchas veces en día de la solemnidad de la venida del Espíritu Santo escuchamos que es el cumpleaños de la Iglesia. Pero ¿es verdad eso? Ya San Juan Crisóstomo en su catequesis en el siglo IV enseñaba que la Iglesia nació del costado abierto de Jesucristo. Decía así en su catequesis: del costado de Jesús se formó pues la Iglesia, como del costado de Adán fue formada Eva. Entonces la Iglesia nace el Viernes Santo. ¿Y qué sucede en el día de la venida del Espíritu Santo? Para explicarlo, vayamos al otro santo de nuestra época, San Juan Pablo II, quien explicó que la Iglesia, que nació del costado abierto de Cristo en la cruz, permaneció escondida, y fue con la venida del Espíritu Santo cuando se dio a conocer al mundo. Por eso podemos decir que la Iglesia en sí misma nació el Viernes Santo, y para el mundo nació el día de la venida del Espíritu Santo y se dio a conocer con grande poder el poder del mismo Espíritu Santo. Por eso, si alguien dice que el cumpleaños de la Iglesia es el Viernes Santo y también el día de la venida del Espíritu Santo, las dos afirmaciones están bien. Mejor todavía lo aclara el Catecismo de la Iglesia Católica en los puntos 766 y 767. Me parece que vale la pena leerlos enteros. La Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento, pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz. Y en el punto 767 dice: cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, para que santificara continuamente a la Iglesia. Es entonces cuando la Iglesia se manifestó públicamente
ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la Iglesia es, por su misma naturaleza, misionera, enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. Queridos, estos dos puntos en ellos encontramos la confirmación de lo que hemos dicho sobre el nacimiento de la Iglesia, y todavía hay una cosa preciosa, porque nos indican estos dos puntos que la Iglesia siempre nace en la Eucaristía. Por eso, queridos, cuando van a misa, no se olviden que están como naciendo de nuevo, están participando en el nacer siempre de la Iglesia. Y qué grande cosa es participar en este acontecimiento así, y no como espectadores, pero la Iglesia nace y renace en ti mismo, para que después de la Eucaristía puedas llevar justamente esta buena noticia a todos los demás y así realizar el mandato misionero. El valor, queridos, el valor que muchas veces nos olvidamos y nos quedamos con lo superficial en las celebraciones, si fueron lindas o no, movidas o no movidas, y nos olvidamos de lo esencial, de lo más precioso. Y ahora, después de explicar un poco lo precioso que es la Iglesia, que es participar en este nacer continuo de la Iglesia en nosotros mismos, les quiero recordar algo que estoy casi seguro que está un poquito olvidado, y este es justamente este segundo punto. En la Iglesia católica tenemos 3 fiestas más importantes durante el año. Y acá se viene la sorpresa. La primera es el nacimiento de Jesucristo. Sería la Navidad. Pero esta es la fiesta de Dios Padre. Alguien podría decir, ¿cómo es la fiesta de Dios Padre? Si todo el mundo se concentra en el pesebre, algunos admiran el asno y el buey, las ovejitas y los pastorcitos, los 3 Reyes Magos. Sí, es cierto, pero no podemos olvidarnos que era justamente Dios Padre quien envía a su Hijo a este mundo para que realice la obra de la redención y la salvación del género humano. Por eso, la Navidad es la fiesta de Dios Padre. Vale la pena tenerlo presente. La segunda de las fiestas más importantes es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y acá creo que no hay ninguna dificultad, porque esa sí es la fiesta de Dios Hijo, quien ofreció su vida en la cruz, redimió lo que Dios Padre creó. Y la tercera es la fiesta de la venida del Espíritu Santo. Y esta es la fiesta de la tercera persona divina, el Espíritu Santo, quien lo que Dios Padre creó y el Hijo de Dios redimió, el Espíritu Santo santifica y fortalece. Y ahora, después de enumerar estas 3 fiestas, vale la pena justamente recordar: la Navidad es la fiesta de Dios Padre. La resurrección es la fiesta de Dios Hijo, y el domingo de la llegada del Espíritu Santo tenemos la fiesta de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es justamente el Espíritu Santo. Y ahora, prosiguiendo la nuestra charla, hagámonos una pregunta. ¿Es Espíritu Santo quien tiene que seguirnos a nosotros? O más bien somos nosotros que tenemos que seguir al Espíritu Santo. ¿Quién sigue a quién?
Veamos un poco eso en las lecturas, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, en 2 versículos de 4 a 5 leemos: En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. El orden está claro. No vayan a ningún lado, todavía no. No prediquen sus ideas, por más sinceridad que tengan, sino esperen al Espíritu Santo, quien les va a explicar todo y les va a decir qué, cuándo, cómo y a quién predicar. Queridos, hay que esperar siempre y obedecer al Espíritu Santo y no a nuestras humanas emociones, sentimientos o así llamadas buenas ganas, que son capaces de producir cualquier cosa en nuestra imaginación. Pero esto va a ser producto humano y no la acción del Espíritu Santo. Como sabemos de los Hechos de los Apóstoles, primero es la llegada del Espíritu Santo y después San Pedro sale a predicar, no al revés. Porque alguno podría decir, ¿y por qué los apóstoles perdieron tanto tiempo? Podrían hacer algo, predicar ya o alguna cosa. Pero la orden que les dio Jesucristo era clara: esperar la promesa del Padre. Sería esperar primero la llegada del Espíritu Santo. Por eso es Él quien abre y quien llega a los corazones y a las mentes de las personas. Si no obedecemos al Espíritu Santo, corremos el riesgo de que va a ser solo la humana sugestión o autosugestión, y esto es peligroso, porque así cualquier cosa puedes hacer pasar por lo bueno, y no va a ser así. Esto lo llamamos muchas veces el lavado del cerebro. A veces la gente se deja convencer, pero no por las cosas verdaderas, no por lo que viene de Dios, pero por sugestión de las personas. Hoy en día esto es muy importante. Hay que tenerlo en cuenta porque vivimos en la época en la cual en el lugar de Dios verdadero se ponen las emociones y las apariencias. Justamente las emociones se convirtieron como Dios. Todo el mundo corre detrás de eso. No y que todo aparente lindo, así decimos que es verdadero. Y no es así. Hay gente que se desespera por vivir algo fuerte, emocional. Y si en la iglesia no hay emociones, dicen que se van. Y se van a cualquier lado, cualquier cosa, con tan solo vivir una experiencia emocional. Falsamente dicen que quieren sentir a Dios más de cerca, y en realidad, pobrecitos, son ya esclavos de las emociones pasajeras, de las experiencias sentimentales que en realidad destruyen, porque emociones pueden destruir, y se dejan manipular por algunos que ya saben hacerlo. Así día tras día caen en el abismo de la nada. No nos olvidemos que las emociones, por más que son necesarias en la vida, pero las emociones pretenden ser muy convincentes. Pero las emociones también cambian muy rápido, de la admiración al odio, de la felicidad a la desesperación. De esta manera, en este camino, el mal no pocas veces se pone en el lugar del bien. La mentira cobra el valor de la verdad y así el ser humano deja de ser una persona, porque no podemos convertirnos como seres humanos en un animal o una planta. Eso es imposible. Por eso más bien, con buenas ganas, con toda carga de emociones y con el mejor empeño, hacer y realizar, pero lo que Espíritu Santo ordena y manda para hacer.
Y ahora alguien puede preguntar, pero ¿cómo descubrirlo? No es una cosa tan fácil. ¿En vivencias emocionales? De ninguna manera. Lo descubrimos a lo tranquilo, cuando pasan las emociones, en este silencio del espíritu, en este silencio de nuestro interior. Y lo descubrimos en la Iglesia Católica, en esta enseñanza de la Iglesia Católica que a veces parece tan seca, pero a la vez es concreta y no pocas veces exigente. Y como sabemos, lo que es exigente, por lo general, no causa lindas emociones. A veces todo lo contrario. Por eso, fíjense, los dones del Espíritu Santo son bien definidos. Y los dones del Espíritu Santo no son al azar, lo que a uno se le parezca, que cada uno se puede inventar que el don del Espíritu Santo es así o asá, y así podemos hacer todo un elenco. Por eso, el Espíritu Santo actúa con fuerza, con poder, pero con cosas bien concretas. A decir la verdad, las mejores obras del Espíritu Santo son sin estas grandes emociones, sin este espectáculo mundano. A comprender eso nos preparaba un poco, por ejemplo, lo que aconteció en el Antiguo Testamento con un personaje que conocemos, que es el profeta Elías. Cuando estaba en la montaña, no encontró Dios en lo espectacular como el terremoto, el viento, el fuego, sino en el silencio que se traduce como una suave brisa, o la voz del silencio. En realidad allá hay tres palabras que se puede traducir más bien como la voz de aplastante silencio, porque Dios en realidad aplastó, demolió lo que era de falso, de temeroso en el profeta, para crearlo de nuevo, y eso sí, actuó con poder. Y así también las más grandes obras del Espíritu Santo no son un espectáculo para los ojos del mundo, pero sí es una inmensa obra en la intimidad espiritual de cada persona. Por eso hace falta entender bien lo que describen los Hechos de los Apóstoles al relatar la llegada del Espíritu Santo. Leemos un poco. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga del viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron pasándose sobre cada uno de ellos. Esta descripción así es por una parte la confirmación que el que actúa es el mismo Dios que fue conocido de intervenciones semejantes así en el Antiguo Testamento. Y por otro lado, que lo que sucedía no era obra humana, pero justo de Dios, porque el ser humano no podía inventar esas cosas. Y ahora lo que se describe en este relato, que pasó por afuera, después va a pasar algo así, pero en el interior de las personas que se van a convertir, como lo fue por ejemplo en el caso de San Pablo, que también fue una intervención con poder. Queridos, Dios siempre actúa con potencia, pero no para destruir, pero para reconstruir o edificar, para hacer renacer de nuevo. Por eso, para concluir, cuando pedimos la presencia del Espíritu Santo, no esperemos vivencias emocionales, sino un intervento, una intervención concreta en nuestras vidas, que muchas veces puede ser un poco dolorosa. Porque cuando llega el Espíritu Santo, primero te va a hacer renunciar a lo egoístico, a lo tuyo, para que en ese lugar, en ese espacio, poner a Dios. Pensemos en eso, porque no pocas veces, cuando pasa en la vida algo duro o doloroso, nos quejamos que Dios no está. ¿Por qué me hace eso?
Y es justo cuando Dios marca su presencia de manera más fuerte, cuando Dios te hace renacer de nuevo, y para eso podemos decir que tiene que destruir lo de antes, y eso es lo que muchas veces nos duele. Después, cuando uno se da cuenta, está feliz, está contento de poder nacer de nuevo, pero en el momento a veces uno lo percibe con un dolor. Así es, pidamos tanto, muchas veces esto sucede, que pedimos tanto que venga el Espíritu Santo, y cuando viene y hace lo que tiene que hacer, ahí nos ponemos a lamentar, ¿por qué me pasa eso? Por más que sea difícil, vale la pena preguntarse en cada momento, cuando sucede algo difícil, si por si acaso no es el mismo Espíritu Santo que te crea de nuevo, te hace renacer de nuevo. Y para poder aprender esta actitud, no hay otro camino mejor que acudir a la Virgen María, quien recibió plenamente el Espíritu Santo y, como dice el Evangelio, meditaba estas cosas en su corazón, dejaba que maduren porque confiaba que Dios sabe lo que hace, incluso cuando estaba bajo la cruz, que el sufrimiento era al máximo, ella igual confiaba, sabía, esto es por algo. Y justamente la Virgen María te va a enseñar cómo recibir y cómo distinguir lo que es de Dios, lo que es del Espíritu Santo y de lo que son los productos de nuestra imaginación. Y sobre todo lo que puede ser una tentación del maligno, que sí, que se hace pasar por buenito, pero solo al comienzo. Por eso, queridos, que la Virgen María Santísima sea nuestro amparo. Pidamos que interceda por nosotros. Hasta la próxima, y que la llegada del Espíritu Santo les sorprenda, porque siempre es así, es de sorpresa. Así van a saber que es Él y que no es producto de nuestra emoción, de nuestra humana imaginación. Amén.